Sí, ya está grabándose la sesión, Mauricio. No, sí, ¿estás seguro que sí? Sí, señor. Porque aquí me sale de tener grabación. No, ya está grabando, sí, sí. Sí, ya está grabando, señor. Muy bien, muy buenas noches a todos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión de orientación que la Asociación Colombiana ha destinado para todos ustedes, de tal forma de que estén listos para presentar el examen de certificación como gestor de mantenimiento y confiabilidad, una certificación igualmente desarrollada por nuestra asociación, por su asociación, para que todos los ingenieros de mantenimiento y confiabilidad del país estemos tranquilos de que tenemos esas competencias requeridas para esta labor tan importante, sumado adicionalmente a que ustedes como empresarios, como representantes de algunas empresas, también puedan confiar en aquellos que disponen de esta certificación, se enfrentarán a ella y se darán cuenta que es una certificación no muy compleja, pero que sí nos llevará a una posición en la cual ustedes y nosotros todos estemos tranquilos. Hoy hablaremos acerca de otra de esas competencias específicas, no sin antes nuevamente invitarlos a nuestro Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. Ya el 26 y entre el 26 y 28 de este mes tendremos esa cita con la ingeniería del mantenimiento, con la ingeniería de ese mantenimiento y gestión de activos del mundo, porque efectivamente es uno de los eventos internacionales más importantes en estos temas. En la parte inferior de esta imagen igualmente están los enlaces para que ustedes encuentren la documentación que tiene que ver con el marco normativo de esta certificación y que está disponible para todos ustedes. Allí encontrarán lo que evaluamos dentro de esta certificación, sumado a una bibliografía que traen estos documentos y que los invitamos a que ahonden en ella, tanto para efectos de la certificación como para el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. En esta sesión, como les decía, vamos a trabajar una de las competencias específicas. Veíamos en la sesión anterior el tema de gestión de mantenimiento, una de las competencias específicas que evaluamos acá. Hoy conversaremos acerca de confiabilidad. Como les decía, es uno de los temas que dentro del proceso de evaluación nos encontramos con mayor cantidad de errores. No porque de pronto en algún momento yo haya hecho un curso de confiabilidad, que haya pasado por unas charlas de confiabilidad, de pronto me van haciendo un experto en el tema. Habrá que empezar a verificar unos conceptos que, como les digo, no están trabajados en forma compleja. Nos ceñimos a ejercicios que podamos hacer en una evaluación, por consiguiente vamos a ver que los temas son mucho más de fondo, mucho más conceptual que el mismo elemento matemático que puede traer consigo toda la competencia del análisis de confiabilidad. En ella nosotros empezaremos a revisar algunos aspectos mucho más específicos de esta competencia. Como es el tema estadístico, la confiabilidad tiene un elemento matemático estadístico importante
pero también trae consigo un tema de ingeniería de confiabilidad, que no es única y exclusivamente el tema matemático, sino que también tiene que ver con elementos de diseño, con elementos conceptuales que un ingeniero de confiabilidad deberá también tener, que también deberá dominar. En ese orden de ideas, nosotros dentro de este proceso tenemos que tener claro el elemento confiabilidad y empezar a borrar de nuestra mente aquellas reglas de dedo que muchas veces encontramos en algunos que al hacer un ejercicio matemático simple empiezan a darle un valor a un simple cálculo sin llegar al análisis de confiabilidad. Y es ahí donde tendremos que entender que la confiabilidad es una probabilidad. Y es esa probabilidad de que un elemento funcione bajo las condiciones requeridas por un periodo de tiempo determinado, por nosotros como ingenieros de mantenimiento. Somos nosotros los que decimos cuánto tiempo vamos a alcanzar esa confiabilidad. Siempre ha sido mi ejemplo lo que tiene que ver con la confiabilidad de las aeronaves. Recordemos que los procesos de cálculo fuerte en confiabilidad se fueron dando en este tipo de industrias. Y ahí es donde uno cuando toma una aeronave, en mi caso, para viajar desde mi ciudad, Medellín, hasta las instalaciones de la Asociación Colombiana de Ingenieros en Bogotá, debo tomar una aeronave la cual debe tener un nivel de confiabilidad durante el periodo de tiempo en el cual yo me voy a trasladar hacia Bogotá. Es decir, yo necesito, las personas que viajamos en ese avión necesitamos tener una confiabilidad que está por el orden del 99.999% durante 35 minutos que dura el vuelo. De ahí en adelante uno podría pensar, la aeronave en términos generales podría deshacerse en el momento en que a mí me deja posicionado en forma segura en el aeropuerto El Dorado. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser claros en eso. Tenemos que definir una probabilidad, la que necesitemos, perdón, para nuestros activos durante un periodo de tiempo. Probabilidad que tendremos que ir calculando, probabilidad que tendremos que ir entendiendo. Adicionalmente, hay un concepto que conocemos como los diagramas de bloques funcionales. Esa sigla que aparece en nuestra imagen como RBD y que nos permite a nosotros estructurar nuestros elementos de máquinas o las máquinas mismas dentro de un sistema productivo con una confiabilidad determinada para alcanzar la confiabilidad que necesitamos de los equipos y la confiabilidad que necesitamos de las líneas o de las plantas de producción. Y es ahí donde el ingeniero de mantenimiento y confiabilidad debe estar en capacidad de aportar estrategias de mejoramiento a una estructura organizativa a partir del diagnóstico, análisis de todas esas oportunidades que se tienen para la optimización, principalmente en temas industriales, de los costos que va a tener el mantenimiento y de esa evaluación del impacto que puede tener una falla dentro del proceso de mantenimiento. Es ahí donde se hace fuerte la posición del ingeniero de confiabilidad. No es perseguir un número, no es perseguir una estadística por perseguirla, sino que tiene que empezar a visualizar esos conceptos
y ayudarles a las empresas a que a través de la confiabilidad se produzca el mayor beneficio. En este proceso aparece entonces una cadena de sucesos, una cadena de actores que nos van a ayudar a nosotros a tener la confiabilidad que necesitamos. Y dentro de esos actores tenemos necesariamente a los fabricantes, a los diseñadores de los elementos de las máquinas, quienes a través de su propio cálculo de confiabilidad nos deben decir qué podemos esperar del activo si lo ponemos a trabajar bajo unas condiciones determinadas. Y nuevamente será un aporte importante de ese ingeniero de confiabilidad el que nos ayude a determinar cuáles son los fabricantes, los diseñadores confiables para que en nuestra empresa podamos adquirir ese producto o ese equipo. Adicionalmente, esa confiabilidad la tendremos que mantener en nuestro proceso productivo, y es ahí donde el ingeniero de mantenimiento y confiabilidad debe estructurar un plan de mantenimiento que aporte a ese nivel de confiabilidad. Y por eso en la charla inmediatamente anterior les decía, no es simplemente, como en muchas ocasiones se trata de vender la idea de tener una cantidad máxima, toda la que usted pueda, de un tipo de mantenimiento. No, usted debe de identificar cuál es el nivel de confiabilidad que necesitan en su empresa, cuál es el nivel de confiabilidad que alcanzan sus máquinas para que con ello estructure el plan de mantenimiento, los programas de mantenimiento que necesita el equipo, que necesita la organización. Para ello, ese ingeniero deberá tener una serie de herramientas para trabajar la confiabilidad y luego conversaremos acerca de ellos. Aparte de ese proceso de nuestro ingeniero de confiabilidad, debemos de tener a unos operadores de planta que nos vayan llevando, que nos vayan haciendo que la confiabilidad no se pierda en el proceso productivo, que simplemente nosotros hagamos la compra y la instalación del equipo que es, hagamos los planes de mantenimiento para asegurar el nivel de confiabilidad que necesitamos, pero que operaciones no haga su trabajo. También tenemos que entender cuál es el proceso de operaciones que nos obliga a hacer ajustes a nuestros planes y programas para alcanzar el nivel de confiabilidad que necesitamos. El operador se vuelve un ente sumamente importante, como igualmente decíamos la charla inmediatamente anterior, cuando estamos haciendo mantenimiento autónomo, cuando nos está registrando lo que está sucediendo en los equipos, cuando nos cuenta lo que está sintiendo los equipos, cuando nos está aportando información valiosa para ajustar nuestro contexto operacional para el momento en el cual se está produciendo. Y pues ligarlo a el rendimiento que están entregando nuestros activos. Es decir, si fue diseñado para entregarme 1 tonelada hora, ese operador nos debe de registrar muy bien cuánto es lo que me está entregando para yo poder determinar si estoy teniendo algún tipo de dificultad con respecto a la confiabilidad del equipo. Todo esto a través del ciclo de vida del activo, a través del ciclo de vida de la planta. No es un elemento momentáneo, no es una cosa que yo calcule cada mes y me quede con eso. Debe ser un ejercicio que el ingeniero de confiabilidad, por lo menos para los equipos más críticos, lo tenga constantemente en el radar, lo tenga constantemente en su tablero de control de mantenimiento.
Eso entonces lo que nos está diciendo es, yo tengo que diseñar todo un proceso de confiabilidad para que nuestra planta entregue lo que estamos esperando. Eso obliga a que trabajemos un ejercicio en el cual entendamos cuál es la confiabilidad necesaria del sistema. En la medida de que yo simplemente busco la mayor confiabilidad posible, yo puedo alcanzar niveles de confiabilidad de una planta como los que les decía de las aeronaves, 99.999%. Pero eso me obliga a mí a hacer unas inversiones importantes dentro del mantenimiento, hacer unas inversiones importantes de la planta. Si la planta no necesita 99, yo puedo pensar en un 80% de confiabilidad, un número cualquiera. Y ese 80% de confiabilidad es el que me va a llevar a obtener la mayor utilidad. Debo de revisar cuánto necesito. Ese ingeniero de mantenimiento y confiabilidad debe hablar constantemente con operaciones, debe hablar constantemente con financiera para poder encontrar ese equilibrio entre los niveles de confiabilidad y los niveles de retorno que espera el negocio. Es ahí donde ese ingeniero de confiabilidad, pensando en la confiabilidad operacional del activo, se empieza a fijar en ese proceso de mejoramiento que me va a pedir una serie de herramientas, tanto de diagnóstico como de análisis de los actores que influyen dentro del proceso para optimizar esa gestión del mantenimiento, para optimizar la planeación, la ejecución y el control de la producción industrial. Ese ingeniero de mantenimiento y confiabilidad lo obliga o se ve obligado más bien a hacer análisis de confiabilidad de ese activo tan importante como es las personas. Es decir, nosotros también empezamos a mirar elementos de confiabilidad humana, la cual me va a permitir a mí identificar, analizar, cuantificar, documentar de una forma sistemática todos esos modos de falla humanos que se me van a convertir o se podrían convertir en unos efectos que me hagan perder la confiabilidad global de los activos que tenemos a cargo. Entonces, no es simplemente irnos a mirar temas de números, a mirar temas de benchmark. Ese talento humano que nosotros analizamos, esa confiabilidad del talento humano, entonces se entenderá también como esa probabilidad del desempeño eficiente, del desempeño eficaz de las personas que hay al interior del negocio que tienen que ver con los activos que estamos manteniendo, con los procesos productivos que se están llevando dentro de la planta. Conocer qué es esa confiabilidad humana, conocer cómo se trata esa confiabilidad humana es menester también de nosotros. Y ahí pues aparece todo ese proceso estadístico del mantenimiento que se va fundamentando en los temas de confiabilidad. Nosotros necesitamos mantener o más bien necesitamos un mantenimiento confiable. No es solo tener la confiabilidad de las máquinas. Sí, fíjense que estamos hablando de la confiabilidad de las personas, necesitamos tener la confiabilidad de las partes que estamos montando en nuestros equipos, así es que necesitamos un proceso de mantenimiento que sea altamente confiable. Para ello, entonces, hay que empezar a recoger, hay que empezar a entender qué es lo que necesita mi planta. De ahí partimos de las necesidades de lo que espera el negocio acerca de esa planta que puso a trabajar. Y eso nos lleva a realizar estudios de confiabilidad. Unos estudios de confiabilidad que
traen consigo el hecho que nosotros determinemos cuál es nuestro volumen de control, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a analizar. Es distinto analizar una planta completa, que lo debemos hacer, y luego miramos algunos elementos de eso. Miramos la confiabilidad de la planta completa, dentro de la planta miramos la confiabilidad de la línea, dentro de la línea miramos la confiabilidad de los equipos, y dentro de los equipos miramos la confiabilidad de los componentes de los equipos. Entonces, ese ejercicio de llevarlo del elemento más grande al elemento más pequeño es el que me determina la ruta para trabajar mis planes y mis programas de mantenimiento. Esto llevará a que el ingeniero de confiabilidad, y hago claridad, no les vamos a preguntar en el examen un ejercicio matemático donde tenga que aplicar un Bayes de esos importantes, pero la teoría de Bayes que me dice que para fallar un elemento con una probabilidad me obliga a que otro elemento haya fallado o tenga una probabilidad de falla determinada. Entonces, ese conocimiento de que tenemos un desencadenamiento de modos de falla y de fallas dentro de los elementos tendrá que ser entendido por nuestro ingeniero. Y esto nos lleva entonces a establecer los planes de mantenimiento, unos planes de mantenimiento que traen consigo el análisis de los eslabones más débiles de mi cadena productiva. ¿Para qué? Para yo poder determinar sobre cuál presto o no presto mucha atención. Y con ello, pues, empezar a mirar cuál es el comportamiento de los repuestos y materiales para ajustar lo que decía ahora con respecto a nuestros proveedores, con respecto a quienes diseñan y producen algunos tipos de equipos, cosas que vamos realizando a través de análisis RCM, que también ya conversamos antes. Este proceso se convierte en un proceso de mejora continua, o debemos de llevarlo a un proceso de mejora continua para que la confiabilidad que vamos a alcanzar nuevamente, y por lo general cuando me escuchan hablar a mí, me escucharán diciendo: hago mantenimiento para producir dinero, hago mantenimiento para obtener el máximo retorno de los activos. Así es que después de alcanzar un nivel de confiabilidad, debo verificar si ese nivel de confiabilidad aportó dinero, aportó beneficios, pero beneficios tangibles a la organización. Un proceso de mejora continua que nos lleva a requerir una cantidad importante de información. Y es ahí donde la confiabilidad o los ejercicios de confiabilidad se van volviendo interesantes, se van volviendo importantes. Hace un momento les decía, nuestro aliado, el operador, nos entrega a nosotros mucha información, pero aparte de la información que nos entrega el operario, nosotros debemos de recopilar una cantidad de información adicional durante el ciclo de vida útil de mis activos. Yo tendré que empezar a buscar las condiciones de falla. La confiabilidad se calcula por las situaciones de falla que se han presentado. Así es que debo de recopilarlas. Y esa información la voy convirtiendo en una base de datos histórica de lo que está pasando. Calcular confiabilidad sin historia es imposible. Calcular confiabilidad sin tener una cantidad de datos determinada, pues es imposible. Yo no puedo calcular la confiabilidad con una falla, con una sola falla que se me haya presentado. Es sumamente, es un error el que calculemos única y exclusivamente basados en un par de datos. Y esto pues me lleva a que esos datos, pues, o ese histórico, en muchas ocasiones tenga que verse alimentado por otro tipo de información, como son los manuales y las bases de datos.
Dependiendo de la industria donde ustedes se muevan, dependiendo de la industria a la que pertenezcan, podrán encontrar más o menos datos históricos en los manuales y bases de datos, puesto que en unas compartimos mucha información, en otras no se comparte nada, error grande que siempre cometemos. Pero esas bases de datos existen. Para la industria petrolera, por ejemplo, hay una base de datos bastante valiosa que tiene que ver con un recopilador de esa información que se llama OREDA. Y esa base de datos trae consigo las tasas de falla, los tiempos medios entre fallas, los tiempos medios hasta la falla de algunos equipos de la industria petrolera. También quienes se dedican a temas del área eléctrica y del área electrónica, también hay unas bases de datos de ese tipo de industria. Y con ella nosotros podremos empezar a diseñar, a calcular y a dibujar nuestra distribución de parámetros, que es lo que hacemos a través del proceso estadístico. Con todos los datos empezamos a buscar cuál es la función de distribución que siguen nuestros datos. De esas funciones de distribución que nos empiezan a dar esas gráficas que vimos en la charla inmediatamente anterior con los patrones de falla. Entonces, esos patrones de falla hacen desde el punto de vista de confiabilidad un seguimiento de una función de distribución. También los datos que nosotros tenemos, pues empiezan a darnos unas curvas de probabilidad que nos ayudan a ajustar la data y de esa forma, no voy a pasar por cada elemento de este recuadro, nosotros empezamos a determinar esa función de distribución de probabilidad, que será el ejercicio del ingeniero de confiabilidad. No solo llegar y calcular el RDT que aparece en la parte inferior, que es igual a E a la menos lambda T. No es solo eso el ejercicio de confiabilidad. El ejercicio de confiabilidad va más allá. Va a que nosotros podamos proyectar con esos datos lo que va a suceder y de esa forma ya sí sacamos provecho de lo que estamos haciendo. Esas funciones de distribución, esos cálculos que nosotros podemos hacer, habrá que tomarlos de la planta, habrá que tomarlos de nuestro negocio y de esa forma empezar a diseñar nuestra estructura de mantenimiento, nuestro proceso de mantenimiento que me permita a mí recopilar esa buena información. Esa buena información se recoge durante la gestión de mantenimiento de la planta y esa información pues tiene que ver con muchas cosas. Pero antes de seguir adelante, no sé si ustedes tengan alguna observación o pregunta hasta el momento, por favor me levantan la mano. Bien, entonces sigamos adelante. Resulta que de la información que nosotros necesitamos para calcular temas de confiabilidad tienen que ver con fechas. Las fechas en las cuales ocurren los sucesos, las fechas en las cuales nosotros estamos programando las actividades de mantenimiento, las fechas de las solicitudes de intervención que lo que me están diciendo, lo que me están haciendo es reportándome algún tipo de suceso, la fecha de la realización de las actividades. Pero esas fechas las tenemos igualmente que complementar con el tema de las horas. Creo que les decía la charla inmediatamente anterior, nosotros vivimos del tiempo, nosotros vivimos del minuto y dependiendo de la industria, pues tendremos que ser muy precisos con respecto a ese
a ese momento en el cual suceden las cosas o no, sí, estaba pensando en suceden las cosas malas o suceden las cosas que nosotros ejecutamos sobre los equipos. Entonces hay que registrarlo muy bien. Hay que registrarlo para poder ejercer o realizar nuestro ejercicio matemático. Un ejercicio matemático que nos lleva a esto, ¿cierto? Donde empezamos a tener una data que me dice en qué momento ocurre un suceso. Entonces, en la columna que tenemos ahí marcada como extracción, entonces nosotros podemos con esos datos que tenemos ahí, empezar a hacer un ejercicio estadístico. Un ejercicio estadístico que lo convertimos en un tema de frecuencia. Cada cuántas veces me sucede un evento en determinado periodo de tiempo. Entonces puedo tener una frecuencia de los sucesos. Mucha gente llega y le dice a uno, no puedo calcular confiabilidad porque no tengo sino una falla de un equipo, pero resulta y sucede que a usted lo que le falló no fue el equipo, fue el rodamiento del equipo. Así es que yo puedo tomar ese mismo rodamiento que estoy utilizando, que lo calculo para otra máquina con la misma velocidad y con la misma carga. Entonces yo puedo empezar a relacionar cosas. Entonces puedo tener una frecuencia en la cual ocurren unos eventos. Con esa frecuencia y nosotros podemos empezar igualmente a calcular probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que me ocurra un suceso determinado en ese momento? Puedo acumular esas probabilidades y ya me voy acercando a esos conceptos que me llevan a construir un gráfico. Estoy acumulando tiempo, estoy acumulando una probabilidad de tiempo. Y pues con eso voy sabiendo cuáles son un elemento que llamamos clase desde el punto de vista estadístico, el comportamiento que me está dando, cuál es la frecuencia de esa clase y voy acumulando igualmente nuestros sucesos. Son ejercicios estadísticos, estadística simple en la cual sacamos probabilidades y empezamos a jugar con ella. Con esa misma información, nosotros cuando hacemos confiabilidad, empezamos a graficarla. Los ingenieros y los ingenieros de mantenimiento somos gráficos. Nos gusta ver las cosas, nos gusta ver cómo pasan las cosas. Y es ahí donde con esa misma información, con esos cálculos que estamos realizando, empezamos a dibujar, empezamos a diagramar y empezamos a ver cuál es el comportamiento que empiezan a tener esos datos que nosotros estamos recogiendo. En este caso, pues está dibujada la frecuencia con la cual se presentan esas situaciones. Entonces yo ya me voy acercando a algo que para mí va siendo mucho más conocido, va siendo mucho más fácil de analizar y donde yo a través de una curva de estas puedo determinar que la mayor cantidad de situaciones se me están presentando hacia este punto que estoy rayando aquí y hay otra serie de valores que se me están alejando. Entonces yo con eso podré igualmente empezar a inferir una serie de situaciones, una serie de eventos que se me pudiesen presentar con esas máquinas, entonces, o con esos elementos de máquina. Entonces, hago un ejercicio gráfico que me permite hacer este tipo de cosas. Y puedo seguir trabajando con esos mismos datos y con esos mismos datos construir cosas como las que tenemos aquí. Entonces, después de tener un diagrama de barras, yo puedo sacar este gráfico de tendencias que tengo aquí
que era el que estaba tratando de dibujar en la imagen inmediatamente anterior, pero también puedo graficar un histograma, eso que conocemos comúnmente como nuestro diagrama de Pareto, el ejercicio de Pareto, el cual pues me está diciendo que la mayor cantidad de situaciones se me están presentando en estos puntos. Entonces yo igualmente deberé empezar a prestar una atención determinada hacia estos elementos que tenemos acá. Fíjense que partimos de unos datos muy simples, partimos de los datos de un evento y con ellos vamos construyendo esta cantidad de cosas. Esos elementos también me pueden empezar a ayudar a determinar qué datos no me sirven, qué datos me están haciendo mucho ruido, qué datos definitivamente son tan atípicos que yo no los debería de tener en cuenta para mis análisis. Ejemplo, cualquiera de los que a ustedes les ocurre dentro de una planta, y entonces yo compro 100 rodamientos, monto 100 rodamientos, y de esos 100 rodamientos, el 90-95% me falla en aproximadamente 8.000 horas de trabajo, y hay un rodamiento por allá que me falló a las 200 horas. Entonces, ese que me falló a las 200 horas, yo no lo voy a tener en cuenta para mis análisis. Sucedió algo de esas cosas que nos suceden a nosotros en el proceso productivo, y yo no puedo, pues se hace sumamente complejo ser infalible en todos los sentidos. Piensen en un rodamiento que yo compré hace 2 meses, que ese rodamiento que compré hace 2 meses sufrió una caída en el transporte, pero nadie se dio cuenta que se cayó, y por consiguiente fue el que falló en un periodo de tiempo menor al que fallan los otros. Son las cosas que nos dicen, hay datos, hay información que yo no la debo tener en cuenta. Me hacen ruido, me hacen mucha bulla. Cuando yo estoy conversando de esto con mis estudiantes de pregrado, les hago un ejercicio de sacar una media, de la edad de quienes participamos en la clase. Entonces yo aleatoriamente le pregunto a un estudiante la edad, por lo general me dicen 20, 21 años, le sumo mi edad y tenemos una media de 36 años. Cuando tenemos una media de 36 años, entonces les digo, listo, entonces al siguiente que yo le preguntase la edad, debía de tener más o menos 36, y resulta que no. ¿Sí? En las aulas de clase de la universidad ya uno no encuentra muchachos de 36 años, muchachos de 36 años, muchachos de ustedes de 36 años, pero ya no los encuentra uno. Entonces, ¿qué hay que hacer para sacar una media, un cálculo que me sirva ahí? Yo tengo que sacar la edad que me hace mucho ruido, es decir, no puedo meterme yo en ese promedio porque perdería el tiempo tratando de encontrarlo. Entonces, son las cosas que me dice la matemática, son las cosas que me dice la estadística, que yo tendré que aplicar en mi planta, que yo tendré que tener en cuenta en mis análisis y mis cálculos de confiabilidad. Y eso pues se realiza hoy a través de múltiples herramientas, como les mostraba en la anterior, ese gráfico de extracción o un gráfico de bigotes, como se conoce en el argot de la estadística. Entonces, todos esos elementos que están por acá, fuera de ese bigote, yo voy diciendo, sáquemelo de ahí porque no sirve. Y estos diagramas de dispersión que también me están diciendo, vea, este dato es erróneo, este dato es basura, este dato le está haciendo un ruido que lo va a llevar a usted a tomar una decisión equivocada con respecto a las acciones de mantenimiento, y así cualquiera de estos que están. Y me centro
en una serie de datos que están en un gráfico de dispersión, digamos, mucho más juntos. Cuando yo tengo esto, nuevamente, nuestro ingeniero de mantenimiento y confiabilidad, yo confío en él, ¿cierto? Cuando tengo una baja dispersión de mis datos, lo que estoy encontrando es ese ingeniero tiene el control de su planta, ese ingeniero tiene el control de su negocio, pero si ese señor lo que tiene es un dato por aquí, un dato por aquí, otro por aquí, pues el control de su confiabilidad es muy bajo. Así es que nuevamente me llevará a tomar decisiones. Hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que hacer algún tipo de ejercicio con él y con el personal que tiene a cargo también. Fíjense que nuestros ejercicios de confiabilidad van mucho más allá del simple hecho de hacer un cálculo. Con esta información, nosotros igualmente podemos seguir adelante. Muchas gracias. ¿Quién levantó la mano? Naín, adelante, por favor, abrí tu micrófono. Naín, puedes habilitar tu micrófono, adelante. Y tú acabas de tocar un aspecto muy importante, el manejo de la información, y ahorita acabas de mencionar el entrenamiento y la capacitación. No sé si dentro del programa se tiene identificado tu parte de ingeniero de mantenimiento y confiabilidad. A nivel empresarial, ese rol ingeniero de mantenimiento y confiabilidad está separado, porque son dos roles bastante diferentes, uno enfocado al diseño y el otro enfocado en mantener el activo. Y te lo digo, nosotros hemos tenido experiencia en muchas organizaciones, y una organización hace unos 4 años, 5 años, que esta información no se tenía. Y nosotros partimos que muchas organizaciones tienen esta información y realmente esta información no se tiene. No se tiene ni la forma en que fue construida esta instalación. Entonces, aquí pongamos cuál es el rol del entrenamiento y la formación para uno poder desarrollar eso. Nosotros estuvimos en un proyecto muy grande en Norteamérica con una empresa y se presentó el estudio de un análisis de causas de la instalación. La instalación tenía durante 6 meses la bomba de control de incendios mala y estaba operando la instalación como si no pasara nada. Se le pasó la información a la persona y la persona lo único que, ¿cómo a usted se lo puede venir a decirnos eso a nosotros? Y ellos, lo que pasa es que dentro de los roles, el rol del ingeniero de confiabilidad, el gerente de confiabilidad, el gerente de integridad, se consideran que son personas que tienen una formación específica y nos amenazan de cómo nos ocurre hacer esa pregunta, si esto están trabajando como mejor, somos la tercera empresa más grande del mundo. Eso fue la explicación. Y a todo ese grupo multidisciplinario lo mandaron para sus países de residencia. Y ustedes pueden buscar petróleo, incendios en los últimos 6 años y aparece el nombre de la empresa, y esa es la realidad. Entonces, ahí como tú, con base a este entrenamiento que me parece muy importante y es un logro que está haciendo ASIEN para realmente entender cuál es la responsabilidad del ingeniero de mantenimiento, del ingeniero de confiabilidad. El ingeniero de mantenimiento tiene 50 años y el ingeniero de confiabilidad tiene 25 años. Ese es el concepto que se tiene desafortunadamente en las instalaciones. Entonces, la pregunta mía, ¿cómo tú haces para enfocar esta información? Porque realmente esta información en muchas instalaciones, yo he estado en instalaciones grandísimas, entre las top 10 de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de China, y realmente esta información en muchas organizaciones que se consideran top 10 de cada país no se tiene. Y se genera ese problema. ¿Usted cómo viene a decirme eso aquí si nuestra instalación está funcionando muy bien y la vemos? Y vemos el caso de México. Y te doy el nombre. Son empresas muy grandes, pero realmente la confiabilidad y el mantenimiento muy malo. Sí, Nain, resulta que digamos que nosotros en esta certificación unimos las dos competencias debido a que
las empresas de nuestro país, más del 90% de las empresas del país son pymes. Así es que los ingenieros de nuestro país trabajamos en empresas no todas de esas características de las cuales estabas hablando. Y nuevamente, pues el ingeniero de confiabilidad deberá ser un ingeniero que también entienda acerca del mantenimiento y viceversa. Y es por eso que trabajamos en los dos sentidos, porque no podemos desligar una labor de la otra, no podemos seguir pensando en que un ingeniero de confiabilidad es única y exclusivamente el ingeniero de cálculo matemático estadístico que está dirigiendo una condición determinada. Para nosotros, inclusive, pues los niveles dentro de la estructura jerárquica de la empresa deberían de ser lo suficientemente parejos de un ingeniero de mantenimiento y un ingeniero de confiabilidad cuando lo hay dentro de las empresas, puesto que sus roles, y como decías vos, distinto e importante. Un ingeniero de mantenimiento pensando en el diseño de los planes, de estructurar la táctica y la estrategia como estuvimos viendo la charla inmediatamente anterior, y un ingeniero de confiabilidad ayudándonos a ajustar los tiempos medios entre fallas y los tiempos medios hasta la falla que requiere nuestra compañía. Esto sumado con unas herramientas que deben de conocer los dos, tanto el de mantenimiento como el de confiabilidad. Así es que son de las cosas que habrán que realizar. Me uno a un comentario que hacías. Nuestra ingeniería de mantenimiento y confiabilidad en el país es bastante buena y digamos que a eso es que le apuntamos nosotros desde la asociación, a seguir fortaleciendo un conocimiento. Hay que recopilar información, hay que tener información. No somos muy buenos para recoger información en campo y esas son de las otras cosas que habrá que educar a nuestros profesionales y a las personas que ejecutan el mantenimiento, de tal forma de que esto sin datos, se los decía hace un momento, no puede suceder. Realizar confiabilidad levantando el dedo al aire no se puede hacer. Necesitamos datos, necesitamos los cálculos y por eso es el ejercicio matemático, ejercicio gráfico. Y eso pues me va dando a mí una representación de lo que está sucediendo al interior de mi planta, al interior de mi negocio, en cada uno de mis activos, principalmente, nuevamente, los activos críticos, los activos importantes que tengo en el negocio. Yo, a través de esos datos, a través del ejercicio estadístico, tendré que ir pensando en otra serie de conceptos que de pronto nos enseñaron por allá en el colegio, en la universidad y que vamos dejando a un lado. Vamos dejando a un lado por nuestro afán de poner a funcionar nuestros equipos, a tener trabajando nuestras máquinas. La confiabilidad, y lo he repetido muchas veces, no es solo el cálculo del RDT. Nosotros tenemos con estos datos una gran cantidad de información de la cual tenemos que echar mano. Tenemos que echar mano de la media de mis datos, tenemos que echar mano del error típico que se está dando, de la mediana, de la moda, de la desviación estándar, de la varianza de la muestra y un elemento que para mí es sumamente importante dentro de nuestros datos estadísticos que tiene que ver con el coeficiente de variación. Un coeficiente de variación que me dice si yo puedo confiar o no puedo confiar en los cálculos que estoy haciendo. Si yo puedo tomar decisiones con respecto a los cálculos que estoy haciendo. Y de ahí, pues efectivamente, los otros cálculos, el kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, los máximos, los mínimos. Con todo eso, nuestro ingeniero de confiabilidad
debe de empezar a tomar decisiones. Es decir, si yo voy a tomar la decisión de definir una frecuencia de intervención de algo, ya sea de forma preventiva o de forma predictiva, yo rápidamente tendría 3 datos que analizar: el valor máximo de mi media, de mi tiempo medio entre fallas, el valor mínimo de mi tiempo medio entre fallas, la media de esos tiempos medios entre fallas y el coeficiente de variación. Con eso, pues yo empiezo a determinar si me acerco al dato mínimo, si me acerco al dato máximo, si me acerco a la media, para decir la frecuencia de intervención de esa máquina es cada 6 meses. La frecuencia de intervención de ese elemento es cada 8 meses. Con esos cálculos es que nuestro ingeniero de confiabilidad va a aportar al desarrollo del proceso productivo. Unos cálculos que a mí nuevamente me llevan a necesitar entender qué representan cada uno de esos datos, qué es lo que yo voy a hacer con cada uno de esos datos, hasta dónde puedo hacer con cada uno de esos datos, porque ¿sí? No es única y exclusivamente calcular. Al momento en que yo tengo esos cálculos, al momento en el cual yo puedo encontrar este tipo de gráficos, yo puedo también empezar a través del conocimiento estadístico, cuál es la función de distribución que me están dando esos datos. Entonces, los datos se distribuyen como nos muestra cualquiera de estos gráficos, que le hemos dado unos nombres, que hemos dicho que está la chi cuadrada, que está la exponencial, la gamma, la normal, la Weibull. Y fíjense que son funciones de distribución que el ingeniero de confiabilidad debe saber que existen para poder encontrar cómo se comportan sus datos y poder proyectar las acciones a futuro, porque nosotros en mantenimiento, porque nosotros en confiabilidad, en eso que hacemos en esta era, tenemos que ir mucho más adelante, tenemos que ir en el futuro. Y cuando nos equivocamos de función de distribución y yo todo lo tomo, y yo todos mis cálculos los tomo como si fuera una exponencial, este gráfico que estoy resaltando aquí en rojo, entonces me diría que todos los comportamientos, que mis próximas fallas se van a dar siguiendo esa curva, pero resulta que si yo lo que debía haber dicho era que era una chi cuadrada, entonces mis próximas fallas se van a comportar siguiendo esta campana que tenemos en el recuadro o en la gráfica azul. Adelante, Roger, puedes abrir tu micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Acá Roger Pérez, desde Bolivia. Una consulta. Al ver estas gráficas, tengo una duda. ¿Cómo seleccionamos cuáles, digamos, utilizar en un determinado momento? ¿Es de acuerdo al tipo de equipo, a un sistema? Eso sería uno. Y dos, yo creo que esto tiene fórmulas y meter todo eso en Excel debe ser un lío. ¿Existe software para manejar todo eso? Sí, o sea, cómo se hallan a través de cálculos. Como veníamos del discurso en láminas atrás, nosotros tenemos los momentos en los cuales ocurren las fallas. Con esos datos de los momentos en los cuales ocurren las fallas, ellos los sometemos a los cálculos y encontramos esas funciones y encontramos ese comportamiento que van teniendo los datos. Eso se mete en un software, no lo hace Excel, lo hacen otros tipos de software estadístico,
digamos que el software se llama StackGraph, uno que yo usaba hace algún tiempo, digo que usaba, no soy el que calcule este tipo de cosas. Cuando yo necesito calcular, llamo a un ingeniero de confiabilidad que me ayuda a identificar todo esto y él lo mete a un software como el StatGraph, ese que yo utilizaba hace un par de años, y ese StatGraph me dice cuál es la función de distribución que están siguiendo mis datos, los tiempos medios de mis datos. Entonces sale y me dice su equipo, su componente está fallando siguiendo esta función de distribución. La otra pregunta que usted hacía es, hay algunos equipos, hay algunos componentes que tienen un comportamiento típico en algún contexto operacional, en algún tipo de empresa, en algún tipo de negocio. Entonces aparecen aquellas situaciones donde le dicen, bueno, para los equipos eléctricos, utilice la función gamma para el cálculo de su confiabilidad, o para una combinación entre eléctricos y mecánicos utilice una Weibull. Mi recomendación es calculen, someta sus datos a un software estadístico para que le determine su función de distribución. Eso cuando usted necesita ser lo suficientemente rígido o estricto con sus cálculos. Así es que esa función de distribución la calcula, la encuentra a través de eso. Si se quiere acoger a esos modelos que funcionan en muchos de los elementos, pues también es válido, ¿sí? Siempre igualmente lo que le diré es, no importa que su confiabilidad le dé el 70%, usted le dio el 70% en su cálculo utilizando un exponencial o utilizando una Weibull, le dio 70%, pero vaya y mire su planta, vaya y mire su negocio, vaya y mire cuánto ha producido con esa confiabilidad. Si la confiabilidad le da el 70% y su retorno sobre los activos le da del 21%, cuando la media del sector donde usted se mueve es del 19%, esa confiabilidad es muy buena para usted, pero es el nivel de referencia que usted va a utilizar. Para efectos prácticos sería ese tipo de cosas, para efectos ya de diseño, de que usted esté diseñando una parte, de que usted esté haciendo alguna cosa de este tipo, si está en la industria aeronáutica, por favor calcule la meta hacia un software y encuentre esa función de distribución. Me acuerdo de esas dos preguntas, ya no sé si había una tercera, tengo en la cabeza ingeniero, no sé si había una tercera, ingeniero. No, esas dos son las ingeniero. Muchas gracias, me quedó bien claro. A usted muchas gracias, ingeniero. Naim, tenés una pregunta, yo te había silenciado ahorita el micrófono, ¿cierto? No, Juan Carlos, era con respecto a la pregunta que hacía el ingeniero de Bolivia. ReliabSoft es una compañía que se dedica a desarrollar el software de ingeniería de confiabilidad, digamos una de las empresas, que es un software que ellos los tienen ya desarrollados y se pueden desarrollar todos los cálculos para gestionar la confiabilidad de instalaciones. Sí, yo no lo mencioné porque creo que el ReliabSoft no me alcanza a determinar la función de distribución. Si me sacas de esa inquietud, el ReliabSoft me lleva al cálculo para cuando yo tengo diseñado mi diagrama de bloque funcional. No sé si me equivoco ahí. No, él tiene más funciones. Sí. Tiene más funciones. No quiero, para no tener que hacer publicidad a la organización, pero él tiene que manejar toda esa información. Hay otras compañías, más tarde te las comparto para que te las pase a los participantes si están interesados en esta
en esta parte de la confiabilidad. Gracias, Nain. Gracias, Otra ingeniero Nain. Gracias. Vale. Resulta que por ahí hay un software gratuito que un ingeniero en España me recordó en estos días, está en la nube, pero se me olvida. Igualmente, si me escriben, yo busco en mi base de datos y con el mayor de los gustos les comparto el dato. Muy bien, resulta entonces que nosotros tenemos que encontrar la función de distribución y pensar en calcular con esa función de distribución, de tal forma de que para efectos de rigurosidad en los cálculos nos permita hacer un tipo de ejercicios mucho más acordes a la realidad. Entonces, esas funciones de distribución, y fíjense que por allá, y siempre recuerdo una situación en la cual ahí me encontré algunos ingenieros que calculaban el tiempo medio entre fallas y decían que esa era la confiabilidad. No, ¿sí? Nunca, por favor, cometan ese error. En el examen, por favor, no cometan ese error. La confiabilidad es una probabilidad, no es el tiempo medio entre fallas, no es el tiempo medio hasta la falla. Con ellos calculamos la confiabilidad. Así es que debemos de utilizar funciones probabilísticas para poder determinar ese nivel. Nosotros con todo esto necesitamos entender la tendencia, ¿cierto? La tendencia de mis datos para empezar, pero para tener todo eso, entonces necesitamos definir nuestra población. La estadística son datos y esos datos deben tener un número determinado. Weibull, por ejemplo, Weibull me permite, haciendo unos ajustes también matemáticos, también ya bastante demostrados, que yo puedo hacer unos cálculos con 6 datos utilizando una fórmula para Weibull y con más de 30 datos para otra fórmula de Weibull. Entonces necesito determinar muy bien la población de los datos con los cuales estoy calculando. De esos datos yo empiezo a tomar muestras, empiezo a desechar los datos que no me sirven, empiezo a utilizar los datos que para mí son importantes. Entonces, de toda la población de datos que yo pueda tener, saco una muestra y con esa muestra yo empezaré a hacer mi ejercicio, un ejercicio que me obligó a mí a tener unas variables, unos valores de una variable y con todo eso, pues entonces yo hacer lo que veníamos desarrollando, es decir, empezar a realizar cálculos simples estadísticos, hacer una prueba de hipótesis, empezar a mirar qué me sirve y qué no me sirve de mis datos para seguir adelante con mis análisis, porque es un tema más de análisis que el simple hecho de calcular, que es lo que les he dicho. Y ese análisis me lleva a mí, como ingeniero de mantenimiento, como ingeniero de confiabilidad, a ayudar al negocio. ¿Ayudar al negocio en qué sentido? Yo empiezo a visualizar cómo es el comportamiento de la variable que requiere mi empresa. Las empresas, en términos prácticos, necesitan disponibilidad. Entonces, aquí en esta imagen, quiero hacerlos caer en cuenta de que cuando hablamos de confiabilidad no es solo de RDT, hablamos de confiabilidad, de disponibilidad y de mantenibilidad. Eso lo entiende un ingeniero de mantenimiento y confiabilidad. No es única y exclusivamente calcular la confiabilidad, ¿sí? No es única y exclusivamente calcular la disponibilidad, no es única y exclusivamente calcular la mantenibilidad. Calcula los tres y se aprovecha de una serie de herramientas de confiabilidad para que suceda o no suceda lo que tenemos en pantalla, donde yo empiezo a hacer el ejercicio
y digo, bueno, si la confiabilidad la mantengo constante, pero si mi mantenibilidad se baja, entonces yo voy a hacer que mi disponibilidad empeore. Fíjense que cuando empeoro la disponibilidad, yo voy a tener una menor producción. Cuando tengo una menor producción, puedo tener unos menores ingresos, si es que yo siempre estoy vendiendo todo lo que produzco. Entonces, el ingeniero tendrá que ir hasta allá y decir, bueno, bajo la confiabilidad, ¿para qué? Para bajar mi producción, porque puede ser la decisión que yo le ayude a tomar a la empresa. Tenemos las bodegas repletas, ¿sí? Hoy, como conversábamos al principio, con la desafortunada situación de nuestra Cali, entonces tenemos un montón de plantas, un montón de empresas que tienen su producto metido en el almacén. Entonces esas empresas no pueden seguir produciendo a la rata que venían produciendo porque tengo demasiado stock. Tengo que empezar a salir de ese stock. Entonces yo podría definir que voy a bajar mi mantenibilidad. ¿Qué es eso? Hacer que las personas de mantenimiento se tomen más tiempo haciendo las labores, realizando unas inspecciones mayores, realizando un ejercicio mayor bajo mi mantenibilidad en una forma consciente para empeorar la disponibilidad, para reducir la producción de mi empresa. Lo mismo, ese mismo análisis en el momento en el cual yo mantengo mi confiabilidad constante, subo la mantenibilidad. Es decir, hago que mis técnicos de mantenimiento se demoren menos haciendo los ejercicios en campo. ¿Para qué? Para mejorar la disponibilidad. Sería lo otro que podría hacer en el momento en que por fin podamos sacar todo ese producto de nuestras bodegas en Cali y entregárselo al resto del mundo. Entonces, en ese momento, yo necesito tener una mayor disponibilidad para volver al ritmo que traíamos. Entonces, una decisión de un ingeniero de confiabilidad que aporta al negocio, que aporta a la organización. Lo mismo pasa cuando yo estoy tomando la decisión de subir la confiabilidad. Si subo la confiabilidad y mantengo mi mantenibilidad constante, pues entonces la disponibilidad mejora y voy a ir hacia arriba, y el ejercicio de bajar la confiabilidad con una mantenibilidad constante, donde empeoro también la disponibilidad. Fíjense que esta matriz tiene igualmente otra cantidad de posibles situaciones. Y yo, ¿sí?, manteniendo mi ejercicio, mi cálculo de estos tres indicadores, estoy aportando al negocio. Ahí se va reconociendo un verdadero ingeniero de confiabilidad. Estos ejercicios me obligan a reconocer los cálculos matemáticos. Y es ahí donde nosotros, digamos, somos un poco permisivos en nuestra evaluación de certificación. Y no nos ponemos a decirle, bueno, calcúleme con una Weibull, saque su celular con la calculadora que trae el celular y calcúleme una Weibull. No, sería más que difícil hacerlo. Entonces nosotros decimos, hay una forma de calcular la confiabilidad, saber que el ingeniero de confiabilidad sabe que es una probabilidad y la va a analizar. Así es que nuestros cálculos, los pocos que hay en la evaluación, se basan en esta ecuación, haciendo el cálculo a través de la exponencial. Y el cálculo se realiza como se ve en pantalla. Es una ecuación sumamente simple en la cual tenemos a E como base de los logaritmos neperianos, lambda, que es la tasa de fallas, y T, el tiempo o periodo de evaluación para mi confiabilidad. Entonces, con esta ecuación se hace un cálculo bastante simple y fíjense que hay muchos elementos ahí para trabajar. En esa sola ecuación hay muchos elementos para
revisar qué conoce nuestro ingeniero de confiabilidad. Mucha gente no sabe qué es el lambda, no sabe que con la tasa de fallas, que es el inverso del tiempo medio entre fallas, nosotros calculamos la confiabilidad, o lo podemos hacer con el tiempo medio entre fallas, cambiando esa ecuación, el lambda por 1 sobre el tiempo medio entre fallas, y que el tiempo es lo que yo voy a proyectar. Lo que voy a hacer que con esa E, que ya sé que es una función exponencial, entonces voy a proyectar mi confiabilidad hacia adelante. Y cuando le pongo el tiempo 1, ¿sí? Es el módulo de la multiplicación que tengo ahí, entonces voy a decir, voy a calcular mi confiabilidad actual, mi confiabilidad en este momento. Entonces, si calculo mi confiabilidad actual, lo que estoy diciendo es, me estoy basando en el histórico para saber qué confiabilidad tengo hoy, para tomar la decisión si ejecuto o no ejecuto una labor, para que mi empresa pueda entregar una cantidad de producto o servicio a futuro. Son las cosas que nosotros necesitamos saber. Y nuevamente, ¿cierto? Un elemento donde sabemos que es una probabilidad, es decir, los casos favorables sobre los casos posibles. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es determinar, ¿sí?, qué tan probable es de que no me falle un equipo, de que no me vuelva a suceder eso que estoy analizando, que es el tiempo medio entre fallas o el tiempo medio hasta la falla. Para nuestros cálculos de confiabilidad, disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, mi ingeniero también tiene que saber que para el cálculo de esas probabilidades necesito los tiempos medios de falla y de reparación. El tiempo medio de reparación para mi cálculo de mantenibilidad y mi cálculo de disponibilidad, y el tiempo medio entre fallas para mi cálculo de confiabilidad. Pero nuevamente tendremos que saber que esas medias me ayudan a calcular esas probabilidades. También tenemos que saber, como las funciones de distribución que se marcaban anteriormente, que existen otras funciones de distribución, que no es solo el tema de la exponencial, que no es solo el tema de Weibull, que digamos son las que con mayor frecuencia nosotros en nuestro día a día calculamos en planta por la facilidad. La de Weibull, porque yo la puedo hacer en Excel con muchas, no, yo creo que todas las puedo, después de encontrar la función de distribución a través de estos otros software, yo puedo hacer el cálculo de mi confiabilidad de mis activos o de las partes de los activos en Excel, si no tengo la posibilidad de acceder a un software de otras características, o si no me voy a poner a trabajar con esos otros software. Entonces, el conocer la función de distribución y que existen distintas funciones de distribución será importante para nosotros dentro de nuestra certificación. Y lo que preguntaba el ingeniero hace un momento, nuestro compañero de Bolivia, nosotros pues hay unas funciones de distribución que se acomodan bien a un tipo de activos, a un tipo de elementos, a un tipo de componentes, como aparece en pantalla. Pero nuevamente mi recomendación es, si tiene datos, calcúlelo. Si no tiene datos, empiece a recoger los datos, a tener los cálculos con base en lo que está sucediendo en su planta. No se sesgue única y exclusivamente a seguir una cosa de estas, porque sí sabemos que tienen un favorecimiento con respecto a la utilización para ese tipo de elementos, pero no sabemos en qué contexto es que se tiene medido. La mayoría de ellos pues están dados para la industria petrolera, la cual ha compartido mucha información, para la industria aeronáutica, la cual ha compartido mucha información,
pero otros tipos de industria han sido demasiado recelosos con la información y que no se cuenta con el ajuste de los cálculos para esos contextos. Lo decía ahora, y es que nosotros, aparte de saber y de hacer el ejercicio de la confiabilidad de las máquinas o de los componentes de máquina, debemos entender también acerca de la confiabilidad de las personas. Una confiabilidad de las personas que se calcula de una forma similar, ¿cierto? Donde tenemos 1 menos la probabilidad de errores que puede cometer una persona. Entonces, digamos que no vamos a ahondar en este tema, tampoco sí el reconocimiento de que la confiabilidad nosotros la tenemos para distintos tipos de activos, que la debemos de conocer para distintos tipos de activos, y dentro de ellas está el ejercicio de la confiabilidad humana. Por ahí hay un trabajo bastante bueno, un libro bastante bueno, de uno de nuestros ingenieros aquí en Colombia, de un libro de confiabilidad humana, que también ustedes pueden acceder a ese tipo de conocimiento. Oliverio es el ingeniero que produjo ese libro. Oliverio, y se me fue el nombre, ya sí estamos llegando a viejos, ya llegamos de rato, pero cada vez peor. Entonces, digamos que hay literatura y hay trabajo. El ejercicio de la confiabilidad humana es muy trabajado por la industria de energía después de la situación de Chernóbil, en aquel desafortunado momento en el cual sucedió esa explosión, y hay bastante acerca de esto para quienes quieran ahondar en el tema. Como la confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad tienen sus ecuaciones, la disponibilidad ya no es una probabilidad, es una porción de tiempo, es una proporción que nosotros sacamos. Así es que la disponibilidad se basa en el cálculo de las medias, el cálculo de la media entre fallas y el cálculo de la media de reparación. Entonces, llamamos el tiempo medio entre fallas como el uptime, el tiempo que está operando la máquina, y a ese uptime le sumamos el downtime, el tiempo que nos demoramos reparando. Entonces, tenemos el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio entre fallas nuevamente, sumándole el tiempo medio de reparación, y ahí calculamos la disponibilidad. También, pues, digamos, dependiendo de la cantidad de datos, podemos hacer un ejercicio como lo que tenemos aquí. Tienen que tener en cuenta que el tiempo down, cuando vayan a utilizar este tipo de ecuaciones, el tiempo down o el tiempo fuera de servicio de las máquinas tiene varios componentes. Tiene el tiempo que la empresa cierra por condiciones de horarios de trabajos cuando tienen jornadas laborales. Hay jornadas en las cuales no trabajan, y ese tiempo no está en el down para nuestro cálculo de disponibilidad dada por mantenimiento. Tenemos un tiempo down dado por la preparación de la gente de operaciones. Entonces ese cálculo tampoco debería ir en nuestros cálculos de disponibilidad dada por mantenimiento, solo debería ir el tiempo medio de la reparación dentro de ese cálculo. Entonces, si ustedes van a utilizar este tipo de ecuaciones, recuerden que habrá que separar esos tiempos down. Ya los tiempos up serán, digamos, responsabilidad de nosotros como mantenedores, de nosotros como ingenieros de confiabilidad. ¿Y qué se me pasaba aquí? Aquí hay que entender que hay una diferencia grande entre esa confiabilidad y esa disponibilidad. Es que la primera me mide la probabilidad de operar sin fallas,
La segunda lo que me mide es cuánto tiempo está operando ese sistema durante un determinado periodo de tiempo. El otro concepto es la mantenibilidad, que retornamos a las probabilidades. La mantenibilidad es la probabilidad de que yo suba un equipo después de que ha fallado. Así es que también tiene una función de distribución que debemos entender, que debemos calcular, que debemos de trazar, saber cuál es la función de distribución para aplicar la ecuación. Nuevamente, en esta imagen y para efectos de lo que nosotros podríamos hacer en el examen de certificación, utilizamos la exponencial por su facilidad de cálculo y en este caso, pues como se ve en pantalla, la mantenibilidad es igual a 1 menos e de la exponencial a la mu t, siendo mu esa tasa de reparación, es decir, ese 1 sobre el tiempo medio de reparación. Nuevamente, cuando yo tengo el t al final multiplicando ese mu, lo que estoy diciendo es que voy a proyectar mi tiempo medio de reparación para las siguientes actividades. Entonces, recuerden que la confiabilidad es una herramienta sumamente potente para ir hacia adelante. No sé, nuevamente, si ustedes tengan alguna observación o pregunta antes de seguir con el siguiente bloque. Así es que, por favor, adelante. No sé si Roger en lo que escribió. Sí, el libro de confiabilidad, Roger, muchas gracias, es de Oliverio García. Sí, lo mismo nos dice Nain. Es un libro bastante interesante al respecto, ¿cierto? Y nos puede introducir bastante a los temas de confiabilidad humana. No es profundo, ¿cierto? Como les digo, si quieren profundizar en esa disciplina, en ese análisis, pues vale la pena que miren los estudios realizados en las plantas de generación a través de la energía nuclear. Adelante, Gerardo. Gerardo. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, es que mirando este comportamiento o basándonos en que aplicamos la fórmula de una ecuación exponencial, me queda la duda cuando hace algunas diapositivas, veíamos que yo puedo, por decirlo así, manipular esa probabilidad que me mide la mantenibilidad, haciendo que mis técnicos se demoren más o se demoren menos tiempo en la ejecución de las tareas. Como que o sea, lo tenía claro cuando estábamos hablando de que yo manipulaba la mantenibilidad en función de obtener una disponibilidad mayor o menor de máquina. Pero ya viendo el comportamiento matemático, entonces ya no me queda claro el ejemplo de cómo yo puedo manipular esta probabilidad. Sí, Gerardo. Digamos que la forma en la cual, abro comillas grandota, ¿cierto? Manipulo mi mantenibilidad, esta que tenemos acá, es a través de esto. A través de mi tiempo medio de reparación es que yo hago. Entonces, ahí vincularíamos las dos imágenes. En la anterior les decía, yo puedo hacer que mi mantenibilidad suba en el momento en el cual hago que mi tiempo medio de reparación sea menor. Entonces, en ese momento hago mi mantenibilidad más alta. Si yo hago que mi tiempo medio de reparación baje, entonces voy a hacer
suba, hago que mi mantenibilidad baje. Entonces, es la forma en la cual nosotros lo hacemos, haciendo que el técnico se demore más o se demore menos. Y digamos que cuando sometemos ese más o menos tiempo medio de reparación, pues ya lo vinculamos a esta ecuación, vemos cómo baja y sube la confiabilidad hacia el lado que nosotros estamos pretendiendo. Lo mismo sería en el momento pues en que necesitamos que tenga un comportamiento ese que todo el mundo busca, llevemos la mantenibilidad a lo más alto que se pueda, ¿cierto? Entonces ya corresponderá a hacer este tiempo medio de reparación el más bajo posible, la gente demorándose menos. Ese ejercicio que hacen, que siempre será nuestro ejemplo cuando estamos hablando de mantenibilidad de los técnicos de Fórmula 1, que siempre están ejercitándose, como hace un jugador de fútbol, ejercitándose todos los días para ver cómo baja el tiempo medio de reparación, el tiempo medio del vehículo en pits. Es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo mejoran esa mantenibilidad? Aparte de ese entrenamiento, le meten diseño a los elementos, y siempre recuerdo, no me tocó, ¿cierto? No estoy tan viejo, pero en los inicios de la Fórmula 1, cuando había que cambiar la llanta de un vehículo, había que quitar varios pernos. Luego evolucionó a un solo perno para ser quitado con herramienta manual. Hoy se realiza con herramienta neumático, un solo elemento para retirar y para poner. Entonces, es la forma en que nosotros mejoramos esa mantenibilidad, que es una de las metas que debe buscar el ingeniero de planeación. El ingeniero de planeación es el que se encarga, en términos generales, de bajar el tiempo medio de reparación. Se une ese ingeniero de planeación con el ingeniero de confiabilidad y empiezan a trabajar ese análisis RAM, que luego se unen con el resto de la compañía, con el resto de ingenieros de mantenimiento, y logran la disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad para aportarle a la organización. No sé, Gerardo, si ahora sí te quedó un poco más claro el elemento de subir y bajar ese puente. Sí, ingeniero, ya me queda un poco más claro. Ahí la siguiente duda, como por confirmar. En el momento en que dentro de mi estructura yo tengo un equipo de stand-by, no, entonces en mi equipo de stand-by no me va a venir a afectar o a mejorar mi mantenibilidad, sino lo que me va a manejar es mi confiabilidad. ¿Cierto? Sí, estaría bien. Mi confiabilidad y mi disponibilidad, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo un stand-by, yo mejoro mi confiabilidad y mi disponibilidad del servicio, ¿cierto? De la máquina que se cayó, o del elemento que se cayó, pues la disponibilidad se cayó con ella, pero cuando tengo un elemento redundante, la disponibilidad del servicio se mantiene. ¿Sí? Ok, Inge, muchas gracias. A vos, Gerardo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna observación o pregunta? De pronto, pienso que también, conforme a lo que hablaba anteriormente el compañero, el tema de las horas hombre, es decir, ahí también puedes mejorar, el claro ejemplo que diste de los pits. Antiguamente no estaba tampoco esa cantidad de gente que es ahora haciendo esa tarea. Eso impacta en la realización de la misma, ¿sí? Entonces, si sabes que con una persona te puedes demorar 8 horas, pues esperarías que con 2 personas ese tiempo se reduzca, y así sucesivamente, hasta que también
llegue un tope de capacidad versus el espacio, la máquina donde se está trabajando, ¿no? Sí, y un tema básicamente costo-beneficio, ¿cierto? Entonces, si yo necesito más gente, esa gente me va a costar, y en el momento en el cual me cueste, pues yo tendré que revisar si lo que necesito sí es ese tiempo medio de reparación o esa mantenibilidad alta, a costa de los dineros de la organización. Es un juego que nosotros hoy ya no nos podemos apartar, Claro. y es hacer como todo ese ejercicio, no única y exclusivamente perseguir el tiempo medio de reparación, sino cuánto dinero, que es lo que pasa en la Fórmula 1, ¿cierto? Yo le meto mucha gente Exacto. porque es que ganar un premio de esos es ganarse un premio, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí el costo-beneficio justifica eso y otro poquito más, así es que la cosa tendrá que ir hacia ese lado. ¿Sí? Mirar los beneficios que tiene nuestra organización. Muchas Claro, gracias. ahí se ve claramente cómo ese indicador de piso de planta de horas hombre llega en atraso hasta impactar al tema del ROI, incluso. Claro, claro. Y es lo que, como decía la charla inmediatamente anterior, y les he repetido en varias ocasiones, nosotros no nos podemos desligar del objetivo del negocio. El objetivo del negocio no es mantenibilidad, no es confiabilidad, no es disponibilidad. El objetivo del negocio es producir retorno de los activos que tiene, producir el máximo beneficio posible. Ahí tendríamos que tener muy claro eso. Bien, resulta que, como mucha gente le dice a uno, eso es muy bonito en las ecuaciones, eso es muy bonito cuando vos le contás a uno que esa cosa funciona así. La vida real de las plantas es interesante, la vida real de las plantas es un poco más compleja, y hay que lograr desmitificar el cuento de que todo esto es teoría y que no se aplica. Muchos de nosotros sabemos, de quienes están presentes en este curso, a varios tengo la fortuna de conocerlos, eso que vemos en los libros, que vemos en los cursos, que vemos en las universidades, eso es real en las plantas. Lo que pasa es que nos escondemos de nuestro cálculo por la falta de tiempo. La vida real de nuestras empresas nos lleva a cosas como esta, a que en determinado momento yo reconozco cuáles son las facilidades que estoy atendiendo, cuál es el negocio que estoy atendiendo, y en ese momento nosotros disponemos de cosas como esta, unos diagramas de proceso de nuestras plantas, de nuestros negocios, que nos ayudan a nosotros a estructurar de manera confiable nuestros planes de mantenimiento. Esos dibujos, esos planos, esos esquemas que nos entregan los diseñadores, que nos entregan quienes montan nuestras plantas, nos permite empezar a determinar unos bloques funcionales. Empezamos nosotros a decir, aquí existe un camino que sigue nuestra materia prima hasta obtener el producto final. Y resulta que, dependiendo de muchas condiciones, como lo que decía Gerardo hace un momento, nosotros tenemos elementos redundantes, tenemos elementos que me pueden suplir una necesidad. Eso sucede en muchos arreglos de empresas, donde yo puedo mover un equipo, donde puedo abrir una válvula para que pase el fluido por otro lado sin interrumpir mi producción.
que nosotros tenemos que coger esos diagramas y esquematizarlos para que nos sirvan para efectos de confiabilidad. Es lo que ahora les decía, que eran nuestros diagramas de bloques funcionales para confiabilidad. Unos diagramas de bloques para confiabilidad que terminan en algo como esto. Esos diagramas de mi proceso se convierten en algo como esto, en algo que me dice cada una de las partes, cada uno de los equipos que teníamos en ese diagrama son un recuadro de los que tenemos acá, y los puntos rojos son los puntos redondos son los que conocemos como los nodos. Entonces, donde nosotros podemos empezar a evaluar qué sucedería del nodo hacia adelante, qué sucedería del nodo hacia atrás si la confiabilidad de algún elemento cambiara. Nosotros todo ese ejercicio, pues ya ahí sí corresponde pensar en software como el que mencionaba Naín hace un momento, cualquier marca de las que existen en el mercado. Para este tipo de cosas sí hay, digamos, distintas marcas. A ustedes les corresponderá pues seleccionar la que para ustedes sea de las mejores características, pero nosotros necesitaremos entender que la confiabilidad de un sistema se obtiene de las distintas configuraciones de nuestros elementos. Y nosotros pues entendemos o debemos de saber que en términos generales hablamos de dos tipos de configuraciones, de una configuración en serie, que es la que empieza a aparecer en estos puntos, y una distribución en paralelo que existe entre esta serie y esta otra serie. Entonces ya tendríamos un arreglo en paralelo de estas dos series acá y que se unen en este nodo. Y todos nuestros sistemas se comportan en serie y en paralelo. Habrá unas condiciones en las cuales el paralelo cambia dependiendo del número de elementos que yo tengo en paralelo y de cuántos necesito tener trabajando para que se cumpla la función final, que la función final en este flujo es desde este punto que tenemos acá hasta este punto que nosotros tenemos acá. Entonces yo puedo necesitar 3 elementos para que se cumpla la función entre estos dos puntos, o en este caso podría pensar en que necesito solo 2 para que se cumpla la función entre este punto y este punto. Entonces, digamos que la condición en paralelo tiene dos arreglos, dos situaciones distintas por ese tipo de situaciones. Entonces, necesitaremos saber eso, ¿cierto? Existen distintos tipos de distribución y esas distribuciones en términos generales son distribuciones en serie y en paralelo, configuraciones de nuestros activos en serie y en paralelo. Que igualmente para nuestras configuraciones en serie también tendremos que reconocer que existe una forma de calcular la confiabilidad total entre este punto y el punto final. Yo voy a tener una confiabilidad dependiendo de la confiabilidad de cada uno de estos elementos que conforman mi sistema, y que la confiabilidad total de ese sistema es igual a la productoria de las confiabilidades de cada uno de ellos. Entonces, digamos que necesitamos saber eso. Adicionalmente, pues otra de las cosas que necesitamos saber es que los sistemas en serie son sistemas que que castigan la confiabilidad total del sistema. Es decir, cuando yo tengo una productoria de unos porcentajes,
pues el total de mi confiabilidad será menor necesariamente a la confiabilidad de cualquiera de los elementos que tengo a su interior, por temas de ser una probabilidad, es decir, un valor inferior a 1. También necesitamos saber de que hay un colorario dentro de la estadística que me dice que la probabilidad de falla, ¿cierto?, es el complemento de la probabilidad de no falla, es decir, de esta confiabilidad. Entonces, en ese colorario lo que decimos es un complemento y el complemento es de 1. Entonces, 1 menos la confiabilidad que me dé, yo tengo la confiabilidad, la probabilidad de falla del sistema. Entonces, también es una cosa lo suficientemente simple. Si sale algún cálculo de un sistema en paralelo, pues en serie, perdón, sabrán cómo debe ser calculado y que existe esa función, esa configuración en paralelo donde pues tenemos unos elementos arreglados de esta forma. Vamos a calcular la confiabilidad entre estos dos puntos. La probabilidad de no falla del sistema es 1 menos la probabilidad de falla, ¿cierto? Y la probabilidad de falla se calcula, ¿sí?, conociendo cada una de las confiabilidades de los elementos. Entonces, digamos que también hay unas ecuaciones para calcular la confiabilidad de elementos en paralelo, que la probabilidad de falla de un elemento es en este caso, en el elemento en paralelo, es la productoria de las probabilidades de falla de cada uno. Para efectos de lo que sucede como uno lo calcula, por lo general yo calculo cuando tengo arreglos de este tipo, primero la probabilidad de falla del sistema porque me facilita calcular esto. Entonces, digamos que son ejercicios que uno va haciendo o mañas que uno va cogiendo a través del tiempo que le ayudan a calcular más rápido. Pero digamos que la vida real también no es para efectos de calcular en un examen una cosa de estas, pero sí también tiene que saberlo nuestro ingeniero de confiabilidad. Y es que yo no hago un cálculo de confiabilidad único. Yo tengo que hacer simulación de mi confiabilidad. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo la probabilidad de falla de este elemento y la probabilidad de falla de este elemento, o más bien la probabilidad de no falla de cada uno de esos elementos, no dejan de ser probabilidades. Entonces, cuando yo calculo con la confiabilidad una sola vez de esto, pues lo que estoy haciendo es castigándome, diciendo de que estoy seguro de que en ese número de veces no va a fallar. Pero resulta que cuando uno hace una simulación de esto, que lo hace nuevamente a través de software, entonces lo que hacemos es, primero, determinar la función de distribución con la cual voy a calcular cada uno de los elementos que tengo en mi análisis. Adicionalmente, debo de tener mi media para reparar y la función de distribución de mi media para reparar. Necesito saber cuál es el tiempo de emisión, es decir, cuál es el periodo de tiempo para el cual debe tener una determinada confiabilidad, y debo de saber las dependencias entre cada uno de los elementos, cómo depende este elemento de este, y es por eso que nosotros hacemos un ejercicio de nodos dentro de nuestro sistema de confiabilidad. Y fíjense que para efectos de la simulación se hacen diferentes corridas, es decir, un número determinado de corridas. En este ejemplo que hay en pantalla, que es un caso de la vida real, de esos cálculos que hemos hecho para algunos de nuestros clientes, tenemos un número de corridas de 1. Y para 1 la confiabilidad me da el 100% y una disponibilidad del 100%.
pero si yo hago 100 corridas, es decir, pongo a trabajar el software 100 veces haciendo que este falle en un cálculo, que este no falle para ese cálculo y así sucesivamente lo que puedo hacer con todos estos datos, entonces ya la confiabilidad me va al 96% y la disponibilidad me baja al 99.98%. Pero si hago la corrida 100 veces, fíjense que la confiabilidad me subió y la disponibilidad me subió con respecto hasta de 100. Entonces, es lo que también tenemos que saber. Nosotros para el ejercicio diario, para esa cosa que tenemos que hacer rápidamente en nuestra planta y tomar la decisión si ejecutamos o no ejecutamos una labor de mantenimiento, podemos hacer el cálculo una sola vez para un equipo, pero de ahí en adelante, si vamos a hacer ingeniería de confiabilidad, ese tema de la analítica de datos, de las simulaciones, de todo esto que hoy estamos hablando del machine learning y todo ese tipo de cosas, que por ahí hay un curso, los invito, vamos a iniciar vamos a iniciar un curso en la asociación con respecto al análisis de datos, para que aquellos que efectivamente quieren saltar a un siguiente nivel, los invito, porque es un trabajo bastante bien hecho. Pero es eso, es saber que los datos que nosotros vamos a tener merecen y necesitan una analítica, un tratamiento. Como les digo, en el examen no haremos una cosa de estas. Estos son cosas, temas ya de utilización de un software especializado para este tema, que nos va llevando a poder encontrar cuál es el eslabón más débil de mi proceso productivo. Y de ahí, pues, el ingeniero de confiabilidad nuevamente, junto con los ingenieros de mantenimiento, planeación, programación y toda la gente que nos dedicamos a este tema, pues tendrán que tomar una decisión respecto a lo que sucede en este nodo. Un nodo que en este caso tiene una confiabilidad del 48%, entonces yo tendré que empezar a mirar qué voy a hacer con él, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con este sistema de vapor que me está tumbando la confiabilidad? Si es que necesito mejorar la confiabilidad. Nuevamente, ¿cierto? Ese análisis, el saber si lo necesito o no lo necesito intervenir, si necesito o no necesito subir esa confiabilidad, depende del bill metal, depende de cuánto beneficio yo le estoy entregando a la compañía. Entonces yo hago un ejercicio de confiabilidad para todos mis equipos o mis elementos importantes dentro de la planta y empiezo a mirar que los más críticos con respecto a la confiabilidad tienen un nivel de confiabilidad determinado y empiezo a decir, sobre estos presto o no presto atención, sobre estos voy a prestar más atención que sobre los otros. Políticas que el grupo de confiabilidad deberá ir determinando. En este caso, en ese ejemplo que ustedes no alcanzan a ver, pues entonces hay una política en la cual a partir del 59% de confiabilidad yo los tengo en semicríticos, pero de ahí para abajo se van volviendo críticos y por acá pues igualmente deberá haber una política que me dice no son críticos, denle un tratamiento distinto, relájese un poquito, no les preste, no les gaste tanto tiempo ni tanto dinero y empiece a trabajar sobre los otros en caso tal, nuevamente, que la condición de beneficio sea pertinente. Muy bien, eso era lo que teníamos para compartir con ustedes acerca de temas de confiabilidad. Les pido el favor, ¿cierto? Esto no es un curso, nosotros no hacemos un curso para que ustedes pasen el examen. Nosotros hacemos unas sesiones de orientación para que ustedes sepan cuáles son las temáticas. Favor que les pido siempre es vayan, bajen los documentos, miren la temática completa, revisen qué de esa temática ustedes ya dominan, qué de esa temática ustedes todavía les falta algo y pues estudienla para ir a presentar la evaluación.
Nuevamente, como les dije la charla inmediatamente anterior, esta no es una certificación ni para rajar, ni para certificar a todo el mundo. Queremos verificar la competencia de nuestros ingenieros de mantenimiento y confiabilidad, y el examen ha sido diseñado para eso. Así es que por aquí está Gerardo. Gerardo, adelante. Ingeniero, una pregunta. Habíamos hablado que hoy íbamos a presentar como una prueba de entrada, una prueba inicial para saber el nivel en el que estamos. Sí, me disculpas, tomamos la decisión para efectos de que ustedes recibieran esta charla del día de hoy. No quisimos hacerlo antes de que ustedes la recibieran para presentar esta evaluación. Como les decía Mauricio al principio, en el transcurso de la noche, mañana temprano, les llegará el enlace para que ustedes realicen su prueba de entrada. Pero sí quisimos hacerlo después de esta charla. Fue una decisión que tomamos en conjunto para que ustedes recordaran algunos de los aspectos que tenemos aquí. ¿Alguien más tiene alguna observación o pregunta? La prueba la deberán realizar hasta más o menos el mediodía del día viernes. El día viernes en la noche nos estaremos viendo nuevamente, y pues dependiendo de los tiempos que tengamos para eso, pues yo haré una retroalimentación con respecto a cómo llegaron. De lo contrario, pues lo haremos cuando hagamos la comparación de la entrada y la salida. Así es que, Alexander. Juan Carlos, ¿hay alguna similitud entre esta certificación en el contexto de su prueba con la CMRP? Esta evaluación es una evaluación hecha por nosotros y para nosotros. Las temáticas, digamos, que tienen algo en común, pues la confiabilidad y el mantenimiento es universal. Digamos que los lineamientos de la CMRP tienen una concepción, la nuestra es otra, porque estamos convencidos de que el contexto en el cual vivimos hace que deba ser distinta la forma en la cual se evalúa. Digamos que en conceptos, en lo que se trabaja, pues tienen relación en la temática, más no en la evaluación ni la forma de evaluación. Roger. Gracias. A vos, Alexander. Roger, adelante. Sí, una consulta. ¿Cuánto y de qué manera se podría complicar, digamos, el hecho de que una persona en una empresa ingrese, por ejemplo, a este tipo de mantenimiento y sobre todo confiabilidad, y bueno, esté con la idea de aplicar esto en la empresa, pero el resto del personal, operación, procesos, la gente de mantenimiento mismo, no saben nada al respecto? ¿Es posible implementar esto con una sola persona o cómo se tendría que proceder con esto? Porque acá en Bolivia, le cuento que el tema de confiabilidad está todavía muy atrasado el tema, ¿no? Sí, Roger, digamos que conozco un poco el contexto de tu país, los he acompañado en varias oportunidades. Todavía nos falta trabajar un poco en el tema de mantenimiento y confiabilidad. Todavía nos falta trabajar. Es una estrategia un poco más larga, como decimos en mi país, no sé si se acomoda algo en Bolivia. Una golondrina no hace verano, es decir, una sola persona sola difícilmente logrará que obtengamos los beneficios que se obtienen a través de un buen mantenimiento y confiabilidad. Para efectos del país de Bolivia, yo digo, hay que empezar a invitar a nuestros colegas a que se capaciten en esto, a que trabajen en esto,
a tocar las puertas de la gerencia, a mostrarle los beneficios de la confiabilidad, pero solos no podemos, Roger, solos no podemos, Roger, hay que generar equipos, hay que generar una dinámica. Nosotros en Colombia pues llevamos años estudiándola, todavía nos falta, estamos mejor que muchos, estamos más mal que muchos otros, pero siempre a través de este tipo de ejercicios creemos que hemos llegado a un nivel en el cual ya podemos sentirnos medianamente orgullosos de lo que estamos haciendo. La invitación, Roger, sería a vincular la mayor cantidad de profesionales a este tipo de estudios. Las puertas nuestras de la asociación están siempre abiertas para todas las personas de Latinoamérica y pues y otras instituciones. En Bolivia hay un par de universidades que vienen jalonando el tema, la ASBOMAN, ¿sí? La Asociación Boliviana de Mantenimiento también viene tratando de jalar bastante en este sentido, pero corresponde seguir adelante. Yo creo que lo podemos hacer, no solo en tu país, sino en toda Latinoamérica. Está bien, ingeniero. Sí, justo ahora yo soy el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos acá en mi ciudad y soy miembro de las BOMAN. Entonces yo voy a tratar de contactarlos para ver si podemos meter esto mediante el colegio y ver, digamos, armar algo, ¿no? Porque sí es necesario en realidad que esto entre. Hay gente que no sabe ni qué significa RSM, o sea, ese nivel si llega, ¿no? Entonces, yo voy a entrar en contacto, agradezco la invitación y me parece que es una buena oportunidad para ir un poco cambiando la cultura de mantenimiento. Respecto al tema, hace un momento alguien consultaba respecto a la SMRP y justo me hice esa consulta hace unos días, pero hay algo bien interesante que alguien tocó en el anterior curso, es que el líder, por ejemplo, o el ingeniero ya de mantenimiento y confiabilidad, por ejemplo, tiene otro tipo de visión o perspectiva, por ejemplo, en Europa, otra forma de ver el latino y digamos otro el gringo, ¿no? Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, decidí, voy a tomar el de la SMRP también de aquí un mes ya estoy preparado, pero me llamó la atención esta certificación, porque es como usted decía, comentaba, ¿no? Es como una visión de latino, tiene esto, y no está de más tenerla del gringo, como se dice por ahí, ¿no? Incluso he visto que hay una norma europea que también ve esto, que también sería interesante. Entonces, si alguien quiere profundizar en este tema, tener las 3 certificaciones no le haría mal a nadie, ¿no? Sí, pues el conocimiento es universal, nuestra posición es listo, acomodémonos a nuestra realidad, trabajemos con nuestra realidad para efectos de esto. Todo es completamente distinto, es una buena certificación, es un buen ejercicio, pero nuestra propuesta está dirigida a Latinoamérica, a nuestras condiciones. Muy bien, era lo que nuevamente, y Roger, cuando quieras me escribís con el mayor de los gustos. Era lo que teníamos para tratar con ustedes el día de hoy, así es que nos veremos el próximo viernes a la misma hora para que sigamos adelante con nuestra sesión de orientación para el examen de certificación como ingeniero de mantenimiento y confiabilidad de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Feliz noche, cuídense mucho, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero Juan Carlos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Cierro, Mauricio, feliz noche. Chao, Juan Carlos. Gracias.